¿Pasos a seguir, capitán? Estamos custodiando la casa del señor todo el tiempo. Vigilando no me sirve, quiero que entren ya. Sí, señora, pero es que tenemos que hacerlo con calma porque es que el señor González triplicó el número de personas que lo están cuidando. ¿Y qué? Eso no es un problema, ustedes son la Policía Nacional, no. Lleve 100 hombres, 200, los que necesite. Sí, señora, con todo respeto le digo, podemos entrar con los que queramos, pero yo no puedo permitir que hayan bajas en la policía, ¿me entiende? Porque empiezan a llamar de Bogotá y yo no voy a saber qué decir. Estamos trabajando con inteligencia, señora, porque si este señor tiene a su hija, nosotros no queremos que le pase nada. ¿Cuánto tiempo le tomaría eso? 72 horas. No me sirve. Tiene 24 horas. No vamos a alcanzar. 48 horas, capitán, y ni una más. Bueno, en 48 horas estamos pensando en hacer el allanamiento. Pensando. Entren y lo mata. Y si es necesario, se lleva a alguno de mis hombres. Pues lo vamos a intentar, señora. Intentar no. Es una orden, ¿no ha entendido? Pues si usted quiere que eso pase, señora, vamos a tener que esperar que el señor llegue a la casa para poder hacer el allanamiento y eso se va a demorar unos días. Usted habla mucho y hace muy poco. Por eso me voy a trabajar, con permiso, que el tiempo apremia. Espere. Señora. Hay una sospechosa que se le está olvidando. ¿Quién? Catalina. Catalina es una niñita de 18 años, no tiene ni la malicia ni el poder para hacer algo así. Yo pienso lo mismo. Yo no estoy hablando de Catalina la pequeña, Aníbal, estoy hablando de Catalina la grande. Algo me dice que ella regresó para vengarse. Bueno, si no puedo ir con ustedes, entonces yo me quedo aquí en la casa cuidándola, pero eso es raro. No, vea, viejo Javi, ¿sabe qué? De poder puede. Lo que pasa es que no debe y le voy a explicar por qué. Es que, señora, ¿a dónde vamos? Se cuida mucho, tiene mucha seguridad, ¿sí o no, Vea, mami? con decirle que ahora que nos subamos a ese carro nos toca ponernos unas capuchas en la cabeza y Sí, todo. zarras, hermano. No, a mí me parece un riesgo, pero listo. Yo me quedo acá, frescos. Pero todo bien. Sí, todo bien. Vale. Todo bien. Vea, David. Yo sé Uy, que... no. No, es que yo sé que usted está mondado, hermano. Nosotros también, pero vea, recíbame esto. No, mi hermano, fresco. No, recíbamelo, hermano. Vea, recíbale que ahí ya llegaron por Recíbamelo, nosotros. tranquilo, hágale tranquilo. Capitán nomás. Bueno, No, hágale, venga, hágale tranquilo, hágale apúrese, tranquilo. Nos vemos ahora, David. Bueno, ¿Será que nos ponemos las capuchas o qué? ¿Y qué le hace a usted pensar, señora, que Catalina está viva? Intuición, capitán. Algo que usted no tiene. Con todo respeto, señora, pero nosotros no podemos desarrollar una hipótesis basándonos en la intuición de una persona. La intuición es muy importante. Yo creo en tu intuición, pero también estoy de acuerdo con lo que está diciendo el capitán. Tenemos que concentrarnos en lo objetivo, que en este caso es Gato Gordo, y no distraernos con lo subjetivo, que sería Catalina la muerta. Que no está muerta, te estoy diciendo. Yo sé por qué lo digo. Señora, algo de donde podamos empezar la investigación. No sé. Las únicas personas que sabían dónde estaba enterrada Catalina eran Pelambre, que ya está muerto, y Octavio Rangel. Octavio Rangel, el ex senador. Sí. ¿Y usted quiere que vaya por él? Sí, y se le está haciendo tarde, capitán. Octavio es de los nuestros. Sí, no me parecería raro que tenga escondida a Catalina en su casa. Bueno, pues entonces voy por él. Bien, infórmeme de los movimientos que van a hacer. Claro que sí, mi señora, con permiso. Hasta luego, señor alcalde. Hasta luego, capitán. ¿Tú por qué insistes con Catalina? Hay algo que yo no sé. No, Aníbal, tú lo sabes todo. A ver, ¿quién puede tener el original del acta matrimonial de Marcial y Catalina? Pues o Marcial o Catalina. En ese caso, Marcial la pudo haber enviado. Ah, sí, ¿y cómo? Marcial está en una cárcel en los Estados Unidos, condenado a cadena perpetua. ¿Cómo va a mandar un documento nacional desde allá? ¿Tú quieres que te ayude o que no te ayude?
Ay, no, pero él se está demorando mucho. Ah, la intensa. Pues son las 5 de la tarde. Le dijo que a las 5:30. Ay, bueno, sí es verdad. Vení, es que la afán es por saber lo que nos va a contar o por verlo a él. Las dos cosas. Las dos cosas, no, dígame cuál siente más. Vos te estás enamorando de un matón, Valentina. ¿A vos no te consta que él sea un matón? Pues déjame decirte que toda la gente que trabaja en esa casa es matona. Nosotros no sabemos. Deja de afirmar lo que no sabes. ¿Vos estás enamorada, sí o qué? No te metas en mis sentimientos, es mi problema. Yo solo quería saber. Pues sí. Me gusta muchísimo, no estoy enamorada. ¿Algún problema? ¿Cómo sigue mi reinita? Bueno, acaba de venir de allá y supuestamente va a estar lista en un poco más de 1 semana y media. Es mucho tiempo. Esa chavita quedó deliciosa. Pues el cirujano dijo que no se podía acelerar el posoperatorio, gato. No. Y no me puedo morir sin antes haberme comido ese virguito de Catalina. Estoy muy ilusionado con ella, Martita. ¿De qué hablas, gato? Estoy desafiando a la diabla. Nadie que lo haya hecho ha sobrevivido. ¿Qué te vas a morir, gato? ¿Qué dices? La conozco desde hace muchos años. Sé lo que hace con quienes la desafían. Bueno, entonces defiéndete. Muere luchando, ¿no? Pues eso es lo que hago. Ya contraté varios hombres, pero no creo que sea suficiente. La diabla es paciente con la venganza. Ay, bueno, ya, gato, deja de hablarme de eso que me da rabia. Métete en la cabeza que tú no te vas a morir. Gato gordo es invencible. Gracias, Martinita. Por eso te quiero un montón. Me cae. Velo, ahí viene el gordito de ese matoncito. No respeta, sabes que andate de aquí que no te quiero ver, grosera. Pues, ¿sabes qué? Sí, entonces me voy a ir. Que lo disfrutes. Qué amor. ¿Qué es lo que le pasa a su amiga? Yo no sé. ¿Será que le hace falta un novio o qué? No me importa, no me ponga atención que hace tiempos que está así. Mi doña, regáleme 8 laditos ahí, uno bien bueno para la niña o yo. ¿Qué más, mi amor? Yo bien, pero estamos un poquito preocupadas porque Catalina no aparece. Pero ustedes no saben con quién se fue. Pues más o menos. ¿Cómo así que más o menos? Pues es que al fin y al cabo ustedes salieron corriendo detrás de ese carro. Sí, pero nosotros salimos a darle una razón. Nunca supimos quién iba adentro. Eso sí está muy raro, pues. Y más raro es que Daniela no aparezca. ¿Sabe qué es lo que está diciendo la gente? Que la diabla la mandó a secuestrar. Pero eso no hace, princesa. Yo se lo puedo asegurar. ¿Y entonces quién se la llevó? Vanesita, no es que yo me quiera meter en las cosas de la casa, ni mucho menos, ¿no? Ni más faltaba, ¿no? Porque yo soy consciente que yo aquí estoy de arrimado. Pero al revés, también estoy muy agradecido por toda la hospitalidad que me han brindado. Pero... No, Jotica, de verdad, no vuelva a decir eso de arrimado, no. Usted ya hace parte de esta casa. Ay, tan bonita. Muchas gracias, Vanesita. Bueno, entonces arrimado, ¿no? Bueno, no. Yo también quería decirle que yo he aprendido a quererlas a Adrianita y a usted un poquito más con sinceridad. Y por esa razón yo ahorita me quería atrever a decirle un par de cositas que yo en otras circunstancias no sería capaz de decirle. A ver, Jotica, de verdad, a ver, con confianza, de verdad, a ver, suéltela. Ya que estamos en confianza. Suéltela. Sí. A ver, Vanesita, Vanesita, yo pienso que usted esta mañana... Yo pienso que usted esta mañana llegó muy borracha y Adrianita lo notó. Ah, no, Jotica. No. Si usted se va a empezar a meter y a opinar sobre mi vida privada, yo de verdad prefiero que usted se quede callado, ¿sí? Sí, no, pero es que usted como mamá no podría... Ah, ¿yo no puedo? ¿Que yo no puedo qué, Jota? Por Dios, es mi vida y yo no voy a cambiar. Y mire, yo no voy a permitir que usted ni nadie me vuelva a molestar con el cuentico ese que estoy llegando tarde, que es que estoy trasnochando mucho, no, señor. ¿Le quedó claro? Sí, y otra señora. cosa, Jota.
Otra cosa, si usted piensa vivir en esta casa, yo no le voy a permitir que usted vuelva a opinar sobre las cosas que vienen pasando hace años aquí. Porque es que eso no va a cambiar, solamente porque usted lo dice. No, mi amor. A mí ya se me acabó el tiempo. Usted charla muy bueno y todo, pero pues me toca irme. Vení, pero déjala a Fanny, contame vos dónde vivís. Vea, princesa, yo hay veces vivo en una finca. Y hay veces en una casa y así sucesivamente. ¿Sabes qué? Yo creo que vos deberías dejar ese trabajo. ¿Qué más quisiera yo, princesa? Pero entienda que yo no hago lo que quiero, sino que me toca. ¿Ah, sí? ¿Y vos me puedes explicar cómo es que uno hace algo porque le toca? ¿O es que te están obligando? Vea, mi amor. Le juro por Dios que un día yo le voy a contar a usted todo. Todo, todo. ¿Cuándo nos vamos a volver a ver? Por mí fuera todos los días. Mejor para toda la vida. Ahora es que entiendo cuando las personas dicen que sienten como mariposa en el estómago. Yo no creo que sean mariposas. Yo lo que creo es que esto es amor. No, ahí sí me maté. Ay, no, qué tan bacano. Que dijeron el par de tortolitos. Hagamos a Ariana esperar todo el día, ¿cierto? ¿Te puedes esperar? Tengo una última pregunta. ¿Vos por qué me llamas tan poquito? Mira, princesa, ¿qué más quisiera yo que llamarla cada rato? Pero lo que pasa es que... Pues lo que pasa es que la patrona nos tiene como intervenido los celulares. ¿Vos le crees? Sí, hombre. No, mejor no me llame. Y entonces yo no quiero que le vaya a pasar nada malo. Mejor dicho, no quiero ponerla en riesgo. ¿Sí me entiende? Yo sé, no me llame. Bueno, mamá. Hagamos una cosa. Si llegas a ver algo de Catalina, inmediatamente me manda un mensaje de texto. Claro, yo te puedo ayudar, pero contame por qué tenés tanto interés en Catalina. Yo no tengo interés en Catalina. Ya le dije que la razón es para un amigo mío. ¿Y no me puedes contar quién es el amigo? Sí le voy a contar, pero no hoy. Lo quiero. Chao, mi amor. Chao, niña. Qué pereza con usted, Valentina. Vos sos grosera, ni siquiera te despediste. Vení, no te pongas así, Valen. Lo que pasa es que, pues, yo tengo como celitos. ¿Cómo así? Pues es que vos me estás cambiando por un sicario, Valen, y aparte bien feo que es. Adriana, vos te estás embobando. A ver, yo le explico, vea. El amor de amigos es muy diferente al amor de un hombre. Usted es mi amiga, yo nunca la voy a dejar de querer, ¿listo? No se preocupe por bobadas, vamos. Doña Hilda, Albeiro. Don Marcial. ¿Cómo me les va? Me alegra mucho verlo, siéntense. Discúlpeme si no los pude recibir ayer. Se presentaron muchas novedades y no pude atenderlas todas al tiempo. Tranquilo, don Marcial. Don Marcial, qué pena buscarlo tanto y azararlo tanto, pero es que estamos desesperados, ya no sabemos qué hacer. El tiempo pasa y la niña no aparece. Sí, me imagino la tragedia que están viviendo, ¿no? 3 noches sin dormir, esto de verdad es terrible. ¿Y no saben nada? ¿Pistas? ¿Algún sospechoso? Sospechamos de la diabla. Esa es la única mujer que nos quiere hacer daño en este mundo. Albeiro, eso por ahora no es absoluto. Ella debe estar pensando lo mismo de ustedes, ¿no? Que ustedes secuestraron a la hija. Pura estrategia. Esa mujer la debe tener escondida. Para que nosotros no sospechemos, ¿sí o no, mami? ¿Sabe cuál es el miedo que nos da a nosotros? Que esa mujer haya desaparecido a Catalina así como ha desaparecido mucha gente. ¿Ustedes no tienen a Daniela? Oh, ¿cómo le ocurre? No, lo pregunto porque eso es lo que debe estar pensando la diabla, aunque yo sé que está equivocada. Pero por supuesto que se equivoca. Nosotros, ¿cómo vamos a tener a esa niña? Vea, don Marcial, ¿y usted por qué sabe?
porque a la niña la tengo yo. No, es que yo sí he cometido muchos errores en esta vida. Pues hubiera dejado de estar en el prostíbulo.